Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Señor, te damos gracias por permitirnos de nuevo en este momento encontrarnos contigo, poder permitir encontrar en nuestra vida tu presencia a través de esos momentos difíciles de tribulación, donde muchas veces pensamos que no hay solución. Permítanos poder discernir en nuestra vida tu presencia, que sea siempre momentos de esperanza en los que podamos dar testimonio de tu amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? De nuevo bienvenidos a estas videopautas. Mi nombre es Diana Milena Navarro, soy discípula misionera de Verbum Dei en la ciudad de Bogotá. Y hoy les estoy compartiendo el Evangelio de hoy, del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, del versículo del 12 al 19. De Lucas 21, del versículo del 12 al 19. Y he titulado estas pautas, Esperanza, Oración y Fe para el fin de los tiempos. Y cuando meditaba y oraba con Dios este texto, aunque parece un texto bastante triste o desolador, porque además en el título del capítulo en la Biblia aparece el fin de señales para el fin del tiempo, pensaba precisamente qué significaba ese fin y me llenaba de muchísima esperanza, porque Dios me mostraba que este fin no es ese fin trágico que nos muestra nuestra realidad o que nosotros mismos lo pensamos como si fuera un Armagedón, sino es ese fin de un tránsito de algo muy desolador o algo muy malo a algo lleno de esperanza, a algo muchísimo mejor. Y eso es lo que Jesús en este texto nos quería mostrar. Precisamente hemos estado viviendo situaciones difíciles, inclusive en nuestra propia época, momentos en los que podemos pensar que ya el fin de los tiempos se está acercando. No más lejos está la guerra que está viviendo Israel y Pakistán en Europa, también Rusia y Ucrania, y también mucho más acá. Y también todo esto se está dando por sus maneras de pensar y también por su propia fe. Pero más acá también en Latinoamérica podemos ver a Nicaragua, que también nuestros hermanos de fe les está costando muchísimo trabajo poder sostener ese amor de Dios. Y también en nuestras propias vidas muchas veces hemos tenido que atravesar esos momentos difíciles. Es más, la humanidad pasó hace poco por un momento bastante crucial en donde fuimos cuestionados, hubo un nuevo orden social, político, ético, moral, socioeconómico, y fue la pandemia. Allí también muchas personas pudieron vivir desolación. Y en mi caso también fue un momento bastante difícil de angustia, pero también fue un momento de reencuentro con Dios. Y eso es lo que hoy nos quiere mostrar Jesús. En esos momentos de desolación, en los momentos en los que ya pensamos que no hay otra solución, allí aparece Dios. Aparece Dios mostrándonos la esperanza. Y me quedaba con ese versículo donde decía, así tendrán oportunidad de dar testimonio. Y me quedaba con este momento porque precisamente son esos momentos difíciles en donde vemos toda oscuridad, donde no vemos a veces posibilidad de solución, en donde Dios llega a nuestras vidas y transforma todo. Al final siempre va a haber una luz al final de ese túnel, en donde Dios nos va a mostrar su amor. Y esto se logra a través de la fe, a través de la oración. Y eso allí es donde podemos dar gloria a Dios y gloria a los demás y testimonio de esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Allí es donde se convierte todo esto que hemos vivido en esa
transformación que hablamos de ese fin de los tiempos, es poder pensar y tener la esperanza de que siempre Dios está con nosotros. Entonces, en esa misma manera en que oraba también, entonces me quedaba con ese momento donde decía que Dios siempre da una solución a aquello que parece que no tiene posibilidad, que no tiene ese fin, ¿no? Que no hay una solución a ese problema. Y Dios siempre en la oración, en su palabra, está ese toque de sabiduría. Él nos da la sabiduría para poder discernir esos momentos. Y eso solamente también lo podemos ir logrando en la medida en que vamos rumiando su palabra, en la medida en que vamos entrando en eso que Él nos ha querido comunicar a través de esos textos escritos en la Biblia. Entonces allí Dios nos da la sabiduría para poder saber qué hacer. Y también como que me venía a mi mente el Holocausto. Entonces, como personas como Ana Frank pudieron sacar lo mejor de estas situaciones para dar una luz a los demás, para que fueran testimonio de eso vivido para ellos. Y quizás ella no pudo sobrevivir, pero su testimonio sí sobrevivió. Y así nos pasa a nosotros. Muchas de nuestras situaciones vividas dan esa fuerza para que otros también puedan sobrellevar situaciones difíciles. Y esa es la sabiduría de Dios a través de nosotros hacia otros. Y a través de ese tránsito, entonces nos dice, y manténganse firmes para poder salvarse, firmes y perseverantes. Porque cuando dudamos quizás de esa presencia de Dios, es allí cuando todo tambalea, cuando creemos que ya no hay nada que hacer. Entonces, en ese mismo sentir con Dios es cuando nos vamos descubriendo sensibles a ese llamado de Dios, a esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces, si pensamos en estos momentos, quizás alguien está pasando por ese momento de soledad, está pasando por ese momento de oscuridad, y es el momento de poder decirte o poder decirle a esa otra persona, sí puedes, sí es posible. Y es más, vemos ahorita en las redes sociales como los memes, como mensajes donde precisamente son tan esperanzadores y muestran que Dios, sin importar qué te va a poner, siempre tiene un propósito. Y tiene un signo de tiempo. Entonces es poder discernir eso que Dios quiere para mi vida. Y en ese mismo orden de ideas también Dios nos conoce tanto que nada pasa sin que un solo pelo de cabello se pierda de nosotros. Es decir, eso que dice el texto nos conoce tan bien que nada se mueve sin su voluntad. Y así es en nuestras vidas. Entonces mantengámonos perseverantes como lo hizo también María. María también vivió momentos difíciles, porque ¿a qué mamá le gustaría ver sufrir a su hijo? No es fácil, pero a través de ese sufrimiento y esa tribulación que ella vivió, nos mostró un signo de fe muy grande y un testimonio porque supo acompañar a otros, acompañó a los discípulos también en su camino de fe. Entonces, como María, también pidámosle para que interceda con nosotros, por nosotros, y podamos sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas, podamos discernir, podamos sentir esa esperanza y que la oración nos lleve siempre a poder tener ese contacto con Dios. Que tengan una feliz y bonita oración hoy. Gracias.